Aunque hay avances en materia de derechos de niños y niñas, se evidencian múltiples desafíos que el Estado y los gobiernos locales deben asumir para alcanzar una infancia y una adolescencia plena en Colombia. Si bien entre 2017 y 2018 hubo un aumento de un 36% en los casos de mortalidad por desnutrición infantil, en el primer trimestre de este año se reportó una reducción del 34%. Aunque la cifra ha disminuido, Colombia todavía tiene 1.1 millones de menores de edad que son víctimas de trabajo infantil. La violencia contra los menores no da tregua en el país. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar abre 53 procesos diarios para restablecer los derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas de agresión sexual y maltrato. Entre enero y junio de este año fueron abiertos 9.569 procesos. De ellos, el 64% corresponde a violencia sexual. Cuando la víctima fue una niña, en el 28,4% de los casos, el victimario fue miembro de la familia. Cuando fue un niño, los principales perpetradores fueron amigos. La violencia física afecta al 37.5% de los niños y al 26.5% de las niñas. Como consecuencia del conflicto armado, los niños y niñas se ven afectados de manera particular por las minas antipersona, las municiones sin explotar y los artefactos explosivos improvisados, el reclutamiento o el desplazamiento interno. Las expresiones artísticas y estéticas, la promoción y disfrute de la lectura y la literatura, el reconocimiento del patrimonio o la participación en general de la cultura es definitiva para el desarrollo integral de la primera infancia. Es por esto que en el programa de hoy queremos reflexionar sobre este tema, identificando aquellos aspectos claves que deben estar presentes en la formación de niños y niñas y que además ayudan a defender sus derechos. Mi nombre es Camila Wills. Y yo soy Cristian Briceño. Y les damos la bienvenida a Toma el Control. Hoy nos acompañan en Toma el Control dos invitadas con las que hablaremos acerca de la infancia y su desarrollo cultural. Le damos la bienvenida primero a Adelaida Trujillo. Adelaida estudió antropología, estudió dirección y producción de cine y televisión en Londres y fue productora de En Sintonía con los Niños, un espacio ganador del premio Emmy UNICEF en la categoría International Children's Day of Broadcasting. Bienvenida, Adelaida, muchas gracias por estar en Toma el Control. Gracias, Camila. Placer estar acá. Así es, Camila. También nos acompaña el día de hoy Yolanda Reyes. Ella es escritora y también estuvo y lleva durante 20 años escribiendo la columna de El Tiempo dirigida a personas que quieren conocer relacionado con el público infantil y es directora del proyecto Espantapájaros, que lleva muchísimo tiempo siendo una librería con literatura infantil. Bienvenida, Yolanda. Bienvenida, Yolanda. Bueno, y nosotros les recordamos a ustedes que este programa cuenta con la interpretación de lengua de señas colombiana, con la interpretación de Juan Gordillo y Arturo Gómez, a quienes pueden ver en la parte inferior derecha de sus pantallas. A ustedes en sus casas les recordamos que pueden opinar acerca del tema del día en las redes sociales con el numeral Toma el Control. Empecemos de una vez a hablar de este tema tan bonito además y bueno, nos hace muy feliz tenerlas acá. ¿Cuáles son las particularidades de crear en todos los sentidos para un público infantil? Adelaida. Pues a ver, desde mi experiencia en televisión, que es de donde me muevo yo, lo más importante es entender que los derechos prevalentes son los de la infancia y que ha habido un movimiento importante en Colombia desde más o menos el 2004 con un compromiso que lideramos con varios colegas y entidades que se llama el Compromiso Nacional de Televisión Infantil en Colombia, y eso abogó por precisamente profesionalizar el oficio de producción de televisión y de contenidos,
para tener contenidos de calidad para niños hay que entender las diferencias de edad, hay que nutrirse de personas como Yolanda o quienes están en los talleres de literatura, es decir, que conocen el mundo infantil, que entienden las necesidades de cada grupo de edad, porque un niño de 2 a 4 es distinto a uno de 4 a 6, de 8 a 12, etc. Hay muchísima riqueza de contenido en Colombia y nos faltaba ese aterrizaje en la pantalla. Y yo diría que hoy el gran reto son las múltiples pantallas y cómo regularlas, porque hace unos años se podía regular a través de la Autoridad Nacional de Televisión o la Comisión Nacional de Televisión. Ahora con las múltiples pantallas, los medios sociales, no hay forma. Entonces el tema de alfabetización audiovisual se vuelve casi que un contenido paralelo de la producción misma, de contenidos para niños. Y ese yo creo que es el reto hoy, 2019-20, ¿no? Claro, Yolanda. Bueno, pues escribir para niños, que es lo que yo hago, tiene mucho que ver con escribir. O sea, todo el mundo y a cualquier edad. Me parece que los niños no son una tribu extraña que luego abandonamos al crecer. A veces sí la gente piensa, ay, los niños no entienden o los niños hay que decirles todo en diminutivos. Yo pienso todo lo contrario. Yo pienso que un niño es capaz de entender desde una perspectiva mucho más de mucha sensibilidad temas que tienen que ver con la vida emocional y con las grandes preguntas existenciales. A los niños les interesa todo, a los niños les interesa la vida y los niños necesitan palabras y necesitan historias para saber quiénes son. Entonces, para mí escribir para niños es igual que escribir una columna en el periódico El Tiempo. Estoy pensando en unos interlocutores que tienen unas preguntas, que tienen, digamos, unas capacidades lingüísticas diferentes, sobre todo cuando son pequeños, pero sé que les interesan seriamente las vidas propias y las vidas de los demás y sé que, y Adelaida habló de los derechos de los niños, me parece que escribir para niños es escribir desde una perspectiva de conocimiento y de respeto profundo por la infancia, o quizás tiene que ver también con hablarle a la infancia, al niño que uno, pero yo sé que suena a un lugar común, pero creo que los niños están en el fondo de cada uno de nosotros. Claro, seguimos el niño que llevamos ahí. Que está, que no hay que... Todos tenemos muchas edades durante todo el día, entonces hay temas que por alguna razón lo interpelan a uno como persona y ahí en esos temas es donde están los niños también y están las voces de los niños. Sí. Ok. Bueno, pues ustedes creen, ya hablando, digamos, del contenido como tal, que un contenido infantil siempre debe ser pedagógico. Yolanda. Yolanda y Adelaida y Yolanda. Adelaida o Yolanda, la que quiera responder primero. Yo creo que a ver, desde la tele, yo he trabajado mucho en televisión infantil educativa también. Yo creo que ante todo debe ser entretenida y ojalá no se note la educación. Yo creo que nosotros hemos sido muy enfáticas en 30 años de trayectoria que cualquier contenido que uno publica, uno es responsable y hay una enorme responsabilidad, especialmente en un país como Colombia, no puede ser tomado a la ligera. Entonces, aunque sea entretenido, lo que no puede hacer es daño. Si tiene una orientación pedagógica, hay una cantidad de metodologías para uno poder construir los guiones, generar contenidos que enseñen matemáticas de manera divertida siempre. Entonces hay diferentes metodologías, ¿no? Entonces no siempre debe ser pedagógico, no, la respuesta corta sería no, pero siempre entretenido, aunque sea pedagógico. Eso sí, siempre. Y siempre enseñará. Y siempre manera, ¿no? Que deje algo positivo a pesar de que pueda ser una película de misterio, pero los niños son, como decía Yolanda, esponjas. Uno marca la vida de un niño sin querer, generando contenidos. Y Colombia son esos ejemplos. Ahora hay muchos esfuerzos, por ejemplo, por generar noticias adecuadas para niños, pero durante muchos años el tema de los noticieros y la violencia psicológica que se generaba en las épocas más crudas de la violencia en Colombia, cuando nos ganamos el Emmy fue precisamente porque abordamos el tema de las noticias, el que mencionaste en la introducción. Entonces, yo creo que lo que uno tiene que entender es que la responsabilidad es enorme, y más cuando estás en una pantalla que llega a tantos millones. Claro. Y reitero el tema ahora de los medios sociales, cuando ya hoy producen los chicos su propio contenido, ese es otro tema, ¿no?
que también hay que tratar de alfabetizar. Así es. Yolanda. Bueno, no, pues en arte yo creo que el arte es distinto a la didáctica. Entonces, hablando específicamente de los libros para niños, creo que siempre está esa confusión, ¿no? Si un libro tiene que ser educativo, si tiene que tener una moralina, entonces ¿cómo la empaco para tratar de manipular? Y hay miles de libros para niños, pero miles es miles, que están llenos de ideologías, pero en el fondo no quieren contar una historia, quieren transmitir un mensaje. Así es. Por supuesto que siempre la literatura dice cosas sobre quiénes somos y sobre la humanidad, pero el arte surge desde otro lugar, el arte surge desde la necesidad de conectarse y de contar algo y de construir una historia que no necesariamente es literal. Entonces, si encuentras libros con unos animales y unos personajes que lo que te van a enseñar es una lección de ecología, o ahora está de moda hablar de la gestión de emociones, entonces el monstruo verde y el monstruo azul. Hay cosas que son, muy, digamos, cuando el significado es muy estrecho y es una especie de manipulación. Voy a escribir esto para decirle a un niño cómo controlar su rabia. Pero después hay un libro como Donde viven los monstruos, de Maurice Sendak, que habla de un niño que hace una pataleta y se va a donde viven los monstruos, y ahí hay todo un trabajo con lo simbólico, y es muy distinto. Total. Entonces creo que el lenguaje literario y el lenguaje del arte, y también hablemos de cine y hablemos de artes plásticas y hablemos de música, trasciende esa idea de lo didáctico o de dar una moraleja. Coincido con Adelaida, por supuesto, en que siempre estás diciendo, hay una carga educativa, y un adulto hablando con un niño siempre es un adulto que tiene cosas que decir. Total. La pregunta es, ¿qué prima en cada situación expresiva? Y cuando escribo literatura, cuando alguien escribe literatura o cuando hace un libro para niños, está pensando es en una construcción simbólica que está en otro lugar, que no es el lugar de la clase con los significados cerrados, sino justamente del símbolo que te abre posibilidades, y eso hay que darle a un niño esa nutrición simbólica desde muy pequeño. La poesía no enseña nada. Cuando la poesía enseña algo, pues es a lavarse los dientes, entonces no es poesía. Es un poco eso. Así es. Cristian tiene una pregunta. Sí, excelente. Quiero preguntarle a nuestras dos invitadas justamente eso, ¿por qué el arte, la literatura, las diferentes expresiones culturales son importantes para los niños? ¿Por qué tienen que involucrarse los niños con esto? Y si desde la primera infancia hay alguna relación con el arte, ¿qué pasa? Bueno, yo creo que la especialista en primera infancia es Yolanda, pero yo desde mi espacio en que hemos trabajado mucho en televisión primera infancia, coincido plenamente con lo que acaba de decir Yolanda. Lo importante es conseguir un gran equipo de gentes que sepan construir imágenes para niños a esa edad. Yo creo que la transformación, la exposición a lo audiovisual, a un museo, a un campo abierto donde uno pueda señalar, desde un biólogo, mi marido es biólogo, yo lo he visto enseñarle a niños chiquitos cómo observar una mariposa. Ese sentido de la observación, uno lo puede, digamos, fomentar desde la tele, que es mi área, pero es fundamental la exposición a todo eso que sea sensibilidad, lo simbólico, la imaginación, la fantasía, y bueno, y obviamente todos sus desarrollos en la música, ¿no? Total. Nosotros hemos trabajado, tu pregunta también, mucho con personas que como Yolanda son artistas, son escritores, y tal vez el reto de quienes traducimos a la tele, a las pantallas, es precisamente no caer en los lugares comunes, poder transmitir esa magia, y uno es un simple traductor. Yo creo que ahí está, ¿no?, la diferencia entre un programa, algo parecido a Sendak, ¿no?, una película animada sobre los libros de Sendak que mencionaste, que es un clásico, el cómo el animador refleja esa belleza, es una manera de llegarle a más niños con un libro que no pueden tener en sus manos. Entonces ahí yo creo que es
el valor de un productor y de un gestor de proyectos audiovisuales, en mi caso, es detectar el mejor talento, tener la sensibilidad de transmitir esa magia y no caer, como dije anteriormente, en lo didáctico obvio, en lo gratuito, educativo, etcétera, ¿no? Porque aburre a los niños, especialmente. ¿Yolanda? Y los niños son los primeros en notar cuando les están tratando de adoctrinar, ¿no? Salen corriendo. Total. Pero esa pregunta que hiciste es buenísima, porque un niño necesita crecer en medio del arte. ¿Por qué desde el comienzo de la vida? Pues yo creo que porque necesitamos, porque es que somos gente. Mira, cuando una mamá le canta a un hijo una canción de cuna y le dice, arrurró mi niño, arrurró mi sol, y que me tengo que ir, o duerme negrito, que tu mamá está en el campo, lo envuelve en un ritmo y le está diciendo, yo me voy a ir y sé que te angustia mucho, pero voy a volver, duérmete pedazo, pero me tengo que ir, ¿qué tengo que hacer? Lavar los pañales. Este ritmo que envuelve, y es el ritmo, un niño necesita lidiar con las cosas más difíciles, lidiar con la ausencia de la madre, y la poesía consuela. Y porque un niño tiene que vivir nutrido de música, de palabras, de colores, de arte, pues porque es que ustedes hablaron de la imaginación que es la loca de la casa, es la que explica toda la necesidad humana de inventarse mundos posibles. Y los niños que crecen con arte son niños que tienen más posibilidades de expresar quiénes son, cómo se están sintiendo. Este mundo es un mundo siempre muy utilitario y la vida emocional a veces se nos queda por fuera, y el arte permite lidiar con eso, que a veces no es tan fácil. Esto de la ausencia, esto del miedo, esto de sentir que a veces somos malvados, no siempre somos buenos, y los niños empiezan a sentir una cantidad de pulsiones en conflicto y a descubrir que quieren y odian a la mamá, y las ambivalencias, y el arte es de alguna manera lo que la humanidad ha ido dejando para contarles a los nuevos de la tribu cómo los seres humanos han podido sobrevivir en este mundo. Entonces, alguien dice, Evelio Cabrejo, con el que yo trabajo, dice, necesitamos, los bebés necesitan leche, caricias y palabras. Y eso yo lo extrapolaría al arte. Los bebés necesitan un mundo que vaya más allá de lo literal, de lo inmediato. Es súper importante, y además por lo que decía Yolanda, que en un momento uno cree que los niños no entienden, y eso viene desde los bebés. Uno conoce mamás que no les hablan nunca a un bebé y pueden durar 2 o 3 o 4 días, y no solamente es perjudicial para el bebé, sino para ellas mismas, porque no hablan con nadie, porque mi bebé no me entiende. Entonces creo que va desde ahí, ¿no? Desde, no solamente tienen que cantar una canción o leer un libro, el arte es también hablarle, conversarle, porque el niño desde que nace entiende absolutamente todo, ¿no? Me encanta lo que dices de si los bebés entienden, porque siempre es, ay, pero le digo eso, pero él sí me entiende, y yo digo, pero mire Desde la los barriga, ojos, mire cómo lo está total. mirando. Desde la infancia hay muchas cosas que se entienden y que necesitan justamente palabras. Es el tiempo de más necesidad simbólica para la infancia. No es una época tan feliz como nos la han pintado, está llena de terrores. Así es. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, y ustedes en sus casas recuerden que pueden escribirnos con el numeral Toma el Control. Ya volvemos. Me llamo Camilo Bácares, soy sociólogo, magíster en política social y doctorando en educación, y bueno, he escrito varios libros sobre infancia, y el último que publiqué se llama La infancia en el cine colombiano, miradas, presencias y representaciones. Me encuentro que el cine nacional es un cine que pareciera estar desconectado de los movimientos realistas que han incursionado con temáticas sobre infancia en el mundo, y es un cine en el cual prepondera la idea del niño como inocente, como vulnerable. Todas las teorías que son más hegemónicas
para revalidar ciertos postulados, como por ejemplo que el niño debe ser protegido. El niño debe ser protegido básicamente desde la filosofía del derecho porque carece de lo que tiene el adulto desde lo que se ha construido teóricamente, ¿no? Que es racionalidad. ¿Qué tantas decisiones racionales toman ustedes todos los días? Y cuando esas teorías que tienen más o menos estos postulados se les contraponen otras instancias, por ejemplo planteando la categoría del autogobierno, el niño de calle no necesita al adulto. O sea, yo no estoy diciendo que está llevando la mejor vida, pero es un sujeto que en la calle es capaz de meneársela y vivirla, ¿sí? Y salir adelante. Todas las ideas que tenemos sobre la infancia son ideas que surgen desde pensamientos, desde teorías, desde posiciones y paradigmas en torno a los niños. Por ejemplo, cuando cada vez que alguien piensa que el niño es peligroso, pues se está remitiendo fundamentalmente a San Agustín, ¿sí? A Hobbes. Cuando alguien está pensando que el niño es inocente, que es vulnerable, que es un sujeto que además debe ser escolar, está siendo mediado por Rousseau. Cuando uno piensa que el niño es incapaz, pues está siendo mediado por Locke. Y más contemporáneamente, cuando uno piensa, por ejemplo, que el niño tiene derechos sin saber muy bien por qué, la razón de qué, de dónde vienen, pues lo que está pasando es que UNICEF y otro tipo de instituciones han posicionado un discurso que uno repite, más o menos sin pensar. No significa que no haya un cine que haga contrapropuestas, contramiradas, claro que lo hay. Y en Colombia hay gente que también lo está intentando hacer a posteriori de Gaviria, no sé, pienso en Franco Loli, pienso en lo que hizo el director de Pequeñas Voces, pero en términos genéricos, la infancia por lo general sale como una infancia limitada, arquetipada, sin voz, siempre tutelada, siempre dependiente de un paternalismo. Los grandes momentos de representación sobre la infancia que han surgido por momentos, no que el cine se ha preocupado por un sujeto en concreto, sino porque las coyunturas políticas y sociales han impulsado que ciertos fenómenos se posicionen. Por ejemplo, el niño gamín, la figura del niño gamín. Entonces uno encuentra en los 70 muchos cines sobre el niño de calle, pero no es particularmente porque al cineasta se le haya prendido el bombillo de que es interesante, sino porque el niño de calle está en todo lado. Tú lo empiezas a ver y a percibir y se convierte en un problema social, ¿no? Ahí entra el cine. Cada niño responde a una cultura, a un escenario histórico concreto, a un tiempo específico, ¿sí? Y habría que respetar esa especificidad, eso que muchos autores llaman la otredad de la infancia, que corresponde a un momento concreto de sus propias vidas, de sus propias experiencias. Tal vez lo primero para poder hacer eso sería quitarnos todas estas ideas de las que les hablaba, rusonianas, de Locke, de San Agustín, y tratar de tener una mirada más libre del niño a partir del niño, no desde lo que las ideas ya nos imponen para leerlo. Esta es la historia del ángel que del cielo se cayó. La Brújula Mágica fue una serie infantil durante todos los años, y con los cambios en las secciones siempre estuvo lleno de un lenguaje que sabía seducir. Tenía un lenguaje que para el momento fue diferente. Audiovisuales, televisión dio la confianza para que los intros que hacía Patricia fuesen completamente poéticos, y uno pensaría que eso por supuesto no iba a calar y no iba a funcionar en la audiencia, pero después, cuando hicimos el concurso Palabras en las Nubes, la cantidad de cartas que llegaban era una cosa como absurda. Supo acercarse a los corazones, a la mente, a la cabeza de los niños. En esa época la audiencia infantil era todo menor de 18 años, según la constitución del país. Ellos supieron elegir muy bien ese casting, porque no solamente estaba Patricia Castañeda presentando, quien tenía una forma muy particular de enamorar la cámara y de mantener los ojos de la audiencia completamente pegados a la pantalla, sino además los tres actores que hacían las diferentes secciones, los libretos que ellos
estaban llenos, como lo dice el programa, de magia, y ellos sabían reinterpretarlos y llevarlos a otro nivel. ¿Y no anda con ningún diablo, seguro, seguro? No, ya ando con los angelitos del cielo. Sí, ay, pero a los diablitos por lo menos les da un besito en la mejilla. Claro, ¿quieres que te dé un pico? Creo que se puede hacer televisión educativa, televisión cultural, entretenida, porque la hemos hecho, porque ha funcionado. Yo creo que nada más delicioso que hacer un programa como La Brújula Mágica hoy en día, por la posibilidad transmedia. Si en esa época nos divertimos tanto mezclando el programa con radio y con el periódico El Tiempo, creo que sería un experimento positivo, importante, y sería una bomba, sería buenísimo. Por supuesto, habría que remozar algunas cosas. Hacer televisión cultural y educativa es una vocación, y creo que hace una diferencia muy grande con simplemente una televisión que está buscando ferozmente la pelea por el rating. Y continuamos en Toma el Control, hablando con nuestras invitadas, charlando acerca de ese tema tan importante que es la primera infancia y el desarrollo de la cultura. Quisiera profundizar un poquito respecto a la experiencia y el trabajo que tienen ambas trabajando con relación a la inclusión. ¿Cómo han trabajado, cómo es su experiencia con la producción tanto audiovisual como literaria para la población con discapacidad sensorial, personas que no ven o que no escuchan, para los niños? ¿Cómo incentivan la creatividad y la imaginación? Adelaida. Sí, este es un reto enorme que nos ha preocupado desde que empezamos a trabajar en televisión para niños, porque en eso lamentablemente Colombia estuvo un poco detrás de otros países. Cuando hicimos el compromiso de televisión infantil, que traíamos gente de Noruega, de Holanda, especialmente los países nórdicos, Alemania, a veces los de Estados Unidos, con unas propuestas preciosas de televisión para población, por ejemplo, con discapacidad auditiva. Requiere mucha sensibilidad, hay que saber escribir de una manera muy tranquila y poderse asesorar muy bien, sin caer, como todo lo hemos dicho aquí, en lo didáctico, en lo educativo. Entonces, lo que nosotros hicimos fue trabajar varias series con personajes que tenían discapacidades, desde ahí nuestra producción. En los especiales de derechos siempre, estoy hablando del año 2000, bastante pioneras en eso, debo decir, ¿no? Y siempre en los talleres, cuando hemos invitado gentes expertas a Colombia, que ahora las invitan otras personas, pero vamos, se dejó una semilla importante, siempre había alguien que supiera de manejo de población, no solamente con discapacidad, sino, por ejemplo, indígenas. Entonces, como siempre tratamos de combinar eso para abrir un poco la mente, ¿no? Porque además es un reto, ¿no? Es decir, lo audiovisual, por ejemplo, para alguien que no es, que no puede ver. Sí, ya de una vez se le dice producción audiovisual. Exacto. Y no hay proyectos, porque entonces hay proyectos sonoros que tienen libros de guía con braille, en fin, hay multimedialidad. Eso obviamente requiere inversión, política pública, insisto. El concepto de este es un sector por su naturaleza que requiere atención prioritaria, en mi opinión, mucho más recursos de investigación de la que se le adjudica, más tiempos de producción porque son proyectos complejos de hacer. Así es. Pero por su complejidad y calidad, para llegar a la calidad requiere más tiempo, tienen más durabilidad, perduran en el tiempo. Los ingleses tienen una palabra linda que es que tienen green leaf, son siempre verdes. Una buena producción de televisión, si se hace bien, puede durar 20 años, una inversión que vale la pena. Entonces, en el tema de discapacidad hay que tener más recursos, yo creo. Ha habido ensayos recientemente que me parecen buenos, pero yo creo que tenemos que fomentar un debate público más fuerte sobre, especialmente, capacitar a los productores para que además no sea visto como algo como condescendiente, paternalista, no. Es trabajar además. Total. Esa es la otra, ¿no? Yolanda. Con la gente, con tu audiencia.
Sí, claro. Cada vez se abre más la posibilidad de tantas diversidades, ¿no? No es solo que haya diversidades en términos sensoriales. Creo que todos somos diversos de muchas maneras, y la literatura y el arte son justamente el lugar en el que todo eso se hace evidente. Tú señalas un problema que es el problema, por ejemplo, de cómo la literatura que entra por las orejas y la poesía que entra por las orejas en la primera infancia, todo esto del movimiento, de las palabras que mecen, que arrullan cuando hay dificultades o digamos distintos niveles de audición desde todas las posibilidades, y eso mismo pasa con diversas maneras de mirar cuando los libros están ilustrados y no puedes verlos o no puedes verlos de las maneras como creemos que se ve. Y ahí es cuando empiezan todos los desafíos que me parece que no tienen que ser vistos como dificultades, sino como desafíos. Siempre cantarle a un bebé que no escucha. Tú me acabas de enseñar algo hermosísimo, que es hacer un brindis con la piel y no con el sonido chin chin de nuestras tazas. Creo que estar cerca de los niños, no solo de los niños, estar abierto a descubrir otras posibilidades, es cómo se arrulla con la piel, cómo se escriben palabras en el tacto, cómo se dice este compró un huevito y este lo cocinó. Todo el tiempo hemos hablado tú y yo de cómo se dice esto en tu lengua y en mi lengua, y creo que esa es una bella metáfora para decir que todos cabemos y que quizás lo que hacen las artes es inventar lenguas universales o de la particularidad, lenguas para encontrarnos, lenguas para saber que sentimos y pensamos distinto. La literatura nunca te trata de decir así hay que sentir, las emociones de rabia son azules y las otras son verdes. No, te cuenta algo y tú verás cómo te ubicas ahí. Ahora, digamos, ese es el deber ser, pero el otro, y que Adelaida lo señaló, es que en Colombia todavía este discurso es un discurso bien intencionado, pero que no se materializa por ejemplo, en aulas en las que haya gente que pueda ocuparse de las diversidades. En un aula de 40 personas no te puedes ocupar de ninguna diversidad. Pero de ninguna. Y cuando estamos hablando de diversidades, estamos hablando de diversidades sensoriales, pero también de diversidades étnicas, de diversidades de los migrantes ahora, de las diversidades de historias. ¿Y quién está mirando eso? O sea, ¿cómo podemos mirar eso si no hay herramientas, si no hay un pensamiento frente a la diversidad? Hay experiencias que se están desarrollando en muchos lugares y me parecen interesantes, pero políticas públicas que piensen en eso es un gran faltante y es un desafío. Bueno, nosotros vamos a ir a una pequeña pausa y recuerden que al final de nuestro programa Cristian nos va a enseñar una nueva expresión en lengua de señas. Ya volvemos. El cine colombiano también ha sido un escenario en el que la infancia se ha retratado a través de diferentes generaciones. Los niños y los jóvenes ya no son solo los protagonistas de las historias, sino que ahora participan de la producción de sus proyectos audiovisuales y cuentan con sus propios espacios de competencia y aprendizaje. Conozcamos cómo funcionan los festivales de infancia y adolescencia y cómo se ha representado la niñez en la gran pantalla. Mi nombre es Darío Alvarado, soy el director del 10º Festival de Cine, Infancia y Adolescencia 2019.
convoca a productores de diferentes partes del mundo y estos productores o realizadores pues obviamente postulan sus obras audiovisuales articuladas a los ejes temáticos que con el equipo de trabajo de la organización sacamos año tras año. Este año llegaron 289 producciones de 27 países, de los cuales quedaron en competencia 70 producciones. No solamente es un festival de películas, sino un festival donde los niños van a aprender, van a ver cómo otros niños en diferentes partes del mundo construyen obras audiovisuales para ellos. Hay unos profesionales que están al frente en cada uno de los escenarios, que están haciendo un trabajo pedagógico y un trabajo de formación. Cuando terminamos el proceso hacemos un estreno con ellos y ellos son los que presentan este trabajo, actúan sus papás, editan, graban, manejan el sonido, manejan la claqueta, todo lo que es el componente del audiovisual, hacen su vestuario. Entonces es bonito cuando la familia se compromete y ven el proceso al final. Pienso que más de poner a ver los niños películas es ayudarlos a que ellos mismos puedan ver esa forma de lo que se vive en el mundo, de que los niños de Colombia sienten y les duele, y también como los niños de México y los niños de España y los niños de Francia también viven algo similar a lo que nosotros vivimos también acá con nuestros niños. Y ha ido cada año tras año cogiendo una forma con más carnecita. Ya a la fecha pues llevamos 52.824 beneficiados, tanto niños como jóvenes y adultos en esta etapa de los 10 años. Pienso que hay más de 96 escuelas de cine y televisión en el país. Y en realidad cuando uno se pregunta y cuando uno le pregunta a los decanos, a las facultades de cine, ¿qué se está haciendo para nuestra infancia y para nuestra adolescencia? No se está haciendo nada. Tenemos una población en nuestra ciudad bastante grande, que son 2.352.000 niños, que es el 32% de nuestra población en nuestra ciudad. Esa pantalla y toda esta parte de las producciones que llegan, pues se la estamos dejando a Hollywood, a Disney, a Pixar. Y creo que aquí hay cosas muy importantes que hacer con nuestros niños. Es importante que nuestros niños también hablen, que construyan esas historias, más de que sean directores de cine, de que sean realizadores, de que sean guionistas, es que en realidad sientan que están en un espacio donde pueden ser felices, donde pueden estar contentos. Este es un proyecto que obviamente no se saca del sombrero de un día para otro. El equipo de trabajo cada vez es más sólido, se le exige más. ¿Por qué? Porque queremos lo mejor para nuestros niños y no dejar que nuestros frentes militares, etcétera, etcétera, nuestras bandas delincuenciales, lo que sea, el microtráfico, pues no nos los arrebaten. Si les abrimos la puerta a nuestros niños, creo que vamos a tener un presente y un futuro mucho mejor. Continuamos en Toma el Control y quiero hacerle una pregunta a Eladia y es ¿cómo catalogaría el presente de la televisión infantil en el país? ¿Qué está pasando? ¿Cree que hay cosas por mejorar, que vamos por buen camino? Y también de pronto podemos ahí incluir el tema que quería hablar de la televisión regional. Sí, yo creo que estamos en un buen momento, digamos que donde el fruto de tanto esfuerzo en política pública, el compromiso, haber traído tanta gente entre el 2005 y el 2010, esa camada, llamémoslo así, esa generación de productores está haciendo cosas sensacionales. Nos hemos finalmente posicionado en festivales importantes, Prix Jeunesse, Japan Prize, coproducciones, Señal Colombia, esta casa también, Canal 13 ha sido galardonada, ha sido nominada, es decir, ya hay una conciencia de lo complejo y de lo necesario y de lo divertido además, que es este sector, porque es todo un mundo, ¿no? Es todo un mundo. Así es. Hay fomento todavía, pero a mí me preocupa que no hay un debate público, digamos, riguroso y dinámico, permanente, que exija digamos, el reencauche de los recursos. Estamos en un momento complicado con la ley nueva de Mintics, la que se llama la ley Mintics, porque se van a fusionar los entes reguladores y ahí había un gran fondo, que es el Fondo de la Televisión Pública, FONTV, que es
necesarísimo para televisión infantil. La televisión en general de calidad, pero la televisión infantil requiere a una Yolanda sentada en la mesa de trabajo. Son personas que son expertas, necesitan tiempo, que interpretar su experticia requiere paciencia, rigor, preparación, profesionalismo. Entonces no es cualquiera el que pueda hacer estas cosas, y en eso yo quiero insistir, y lo he dicho siempre, tener asesoría de gente de otros países que pueda acelerar los procesos que son muy largos, no reinventarse la rueda, en fin. Para eso necesitamos política pública de recursos, y ahí yo tengo esa preocupación. Yo creo que ya llegamos a una cúspide muy interesante, hay muy buenos productos, pero me preocupa lo que va a pasar desde del 20 en adelante, cuando empecemos a mirar. Creo que queda el debate. Ok. Yolanda, usted, aparte de ser escritora, es educadora. Hablemos un poco de cómo infundir la lectura en los niños. Hablemos un poco de la lectura en voz alta también, y de, bueno, todo lo que está pasando con las diferentes pantallas, como lo decía Adelaida, y que ahora tenemos muchísimas más opciones para distraer o para educar o para simplemente que un niño se divierta. ¿Cómo hacer para que los niños quieran la lectura? Bueno, sí, ha sido uno de mis trabajos. Pero antes tengo que darle las gracias a Adelaida, que me acaba de echar un piropo. Que le acaba de ofrecer trabajo, más bien. Oficialmente, ahí quedó grabado. Adelaida y yo siempre hemos estado trabajando en cosas distintas, pero siempre hemos tenido líneas tan parecidas como si habláramos todos los días por teléfono, y no es así. Pero son comunicaciones, yo creo que es como verso a verso, que se hace camino al andar desde distintos lenguajes y eso. Bueno, sí, yo me he dedicado a eso, de fomentar la lectura, y cada vez pienso en cosas muy sencillas. Los niños necesitan tener libros cerca, y tienen que tener adultos que les lean. Yo hablo del triángulo amoroso. Digo que todo comienza en una habitación iluminada por una lamparita con alguien que te cuenta un cuento, o más atrás con alguien que te arrulla. Y cuando hablo del triángulo amoroso, no sé si ustedes se imaginaran, aquí yo tengo un bebé y aquí hay un libro, y este bebé está sentado aquí y está leyendo lo que yo le cuento, las alturas de mi voz, pero también me está mirando a la cara, está mirando cómo en mi cara se proyectan las emociones del libro, y está mirando las ilustraciones, y está viendo que el tiempo pasa, y todo eso empieza en la primera infancia, y esa actividad de lectura que es tan hermosa, un niño mirando a un adulto que le lee, a veces enredándose en el pelo de la persona que le está leyendo, pidiendo que le lean otra vez, aprendiendo sobre quién es él. Todo eso que se hace en la primera infancia genera vínculos que nos hacen pensar como seres humanos que hay en esos objetos, que pueden ser libros de papel o de otras, o historias en otros soportes. Los seres humanos han puesto algo de lo que son y de cómo lo hicieron antes. Y eso para un niño es lo más importante, y lo más importante es la voz de las personas que lo quieren y que lo envuelven, la voz y todos los lenguajes corporales, ¿no? Es que porque no es el cuento, la ¿no? voz es el cuerpo, el adulto es el cuerpo, y la historia es un cuerpo. Y esto me hace, y entonces cuando a la gente le puedo hablar a un planeador, a un alcalde, y le puedo decir, piensa en el triángulo amoroso. O le puedo decir a una persona que supervisa prácticas del ICBF, y le puedo decir, piensa en el triángulo amoroso. Porque para hacernos lectores necesitamos esto: un libro o muchos libros, un adulto, y pensar quién es el niño, y esa conexión. No nos hacemos lectores si no hay alguien que nos lee. Y cuando digo nos lee, nos descifra. Y esto, para efectos de gasto público, la gente siempre piensa en dotación. Entonces, mandemos libros, dotamos unas bibliotecas con 5.000, 500.000. Y siempre digo, invierta lo mismo en los mediadores. ¿Quién le va a leer ese libro? En quién va a leer y en quién va a acercar. Piensa en el triángulo amoroso. Sin esto no hay vínculo. Qué bonito. Y esto para pensar, y siempre digo, gaste lo mismo en libros y en
lo que llamarían recursos humanos. En tiempo. En Y en voces, capacitar. en tiempos, en educar, en mostrarle a la gente que los libros tienen cosas que decirnos a todos, porque que no son solo la letra con sangre entra o no son solo para un examen. Y eso, los niños en la primera infancia necesitan libros y aman las historias, etcétera. Entonces, libros, adultos, voces que canten, que cuenten, dejar libros al alcance de los niños y esto que llamamos la mediación, acompañar, rodear, envolver, apoyar, maestros, bibliotecarios, padres de familia. Esa idea del triángulo amoroso me sirve para hablar siempre desde lo más pequeño, de lo micro que pasa en el interior de una casa, hasta la política pública. Total. Y siempre es lo mismo, no hay mucho más que hacer. Lea con su hijo, lea a todas horas. Con su nieto. ¿sí? Con su nieto, con su sobrino. Deje que los niños toquen y muerdan y prueben los libros. Llévelos a las bibliotecas y eduquemos gente en esto del amor por el libro y mostrémosles buenos libros y mostremos lo que los libros pueden hacer por las personas. Así es. Cristian tiene una pregunta. Si todos quedamos. Sí, me quedo reflexionando acerca de la variedad que hay en este tema. Y antes tú nos estabas comentando acerca de los formatos en los que se venían trabajando y pues Yolanda también ha tenido la oportunidad de contarnos un poco acerca de los espacios en los que se da, pero en el área en el que cada una trabaja, ¿cuáles son los retos que hay respecto a las nuevas formas en que se está consumiendo esas producciones y cuáles son los retos relacionados con el formato y el contenido? Sí, muy buena pregunta. Solamente porque quiero conectar con algo que dijo Yolanda en cuanto al rol nuestro desde la tele. Mi primera serie fue sobre fomento de lectura. La primera vez nos metimos en televisión infantil. Yo creo que el único aporte que uno puede hacer el único no, pero un aporte importante en cuanto a promoción de lectura es que la tele muestre esos espacios de ese triángulo amoroso. La tele no puede reemplazar un libro. Y eso es importantísimo. Es decir, uno tiene que fomentar que no se reemplace la pantalla televisiva por el libro, ¿no? Entonces, en cuanto a tu pregunta, yo creo que hoy para quienes trabajamos en producción de contenidos para pantalla, ya no se puede decir ni siquiera televisión, para mí lo más serio ha sido una tendencia a que los formatos deben ser más cortos. Yo no creo tanto eso, yo creo que depende. Entonces hay una presión muy fuerte sobre que, entre otras, presupuestal, yo creo. Pero se argumenta que el hecho de los medios sociales, que en Twitter si son solamente 150 palabras, entonces en videos de 30, toda esta moda de los influenciadores, incluso los youtubers, nosotros fuimos pioneros en trabajar con youtubers en televisión sobre el tema del cuerpo. Yo creo que el formato no se puede volver esclavo del nuevo formato de los medios sociales. A mí me preocupa mucho en tele la tendencia al formato corto, a usar mucho animación. Creo que la ficción es muy potente, creo que hay que desarrollar muchas más capacidades de escritura en ficción. Creo que el documental también tiene que trascender lo expositivo. Entonces, en los niños, siempre el tema de trabajar con expertos, no solamente literatos como Yolanda, gente que ha trabajado muy cerca, sino también el reto de incorporar esa magia, es en esencia de escritura. Yo creo que el formato es secundario casi. La historia una buena historia es una buena historia, es una buena historia. Y ahí el gran reto es la escritura para mí en esta nueva moda de los influencers y del Twitter y de las pantallas y tal. Ahora, como decía Yolanda también hace un rato, los niños hoy son niños, yo creo que mucho más informados. Entonces un niño de 6, que hace 10 años yo no hubiera 8 años no hubiera invitado a un niño de 6 a ser parte de mi mesa de trabajo. Pero yo creo que hoy sí. Hoy sí. Seguro. Seguro. Así es. Entonces yo creo que la capacidad de escuchar a los niños, que también tiene que ver con la conversación de la que tú hablabas. Yo creo que poder escuchar a un niño, eso es una experticia. No todo el mundo puede hacer televisión para niños. Así es. Es una vocación, es una pasión, es una sensibilidad, es sentirse par casi, ¿no? ¿Yolanda?
Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, claro, yo tengo además, a mí me parece, lo que dice Adelaida del contenido es importantísimo. A veces tanto despliegue tecnológico y pero en el fondo, ¿qué estás diciendo? ¿Qué tienes para decir? Eso por un lado. Y por el otro lado, sí, aquí hay toda una, y Adelaida lo tocó, esto de que las pantallas se instalen en la vida de los niños en primera infancia, pues es bien difícil. Ese es un tema para otro programa completo. Cada vez hay más evidencia científica, las neurociencias están alertando sobre esto. Es distinto ver o acceder a un contenido hermoso en cualquier soporte, en un libro de papel, en una pantalla, con acompañamiento adulto, porque el triángulo amoroso también existe a la hora de ver televisión o de ir a cine. Sí, pero esta exposición permanente, estos niñitos, un niño en un restaurante, un papá y una mamá y un niño de 3 años, un niño que se mueve así cada vez que suena un timbre, que no sabe lo que está comiendo porque está comiendo frente a una pantalla. Esto está creando dificultades muy grandes en primera infancia. Yo creo y cada vez defiendo más los espacios de primera infancia para hacer cosas que son propias de la primera infancia y que son sensoriales. Y defiendo los espacios libres de tecnología, que es distinto a sentarnos tú y yo a mirar algo hermoso, acotado durante un tiempo. Pero un niño necesita meterse por aquí a ver si cabe, pegarse con cosas de 3 dimensiones, chupar, probar, oler a los adultos, estar en las piernas de alguien, y eso no lo reemplazan los estímulos sonoros, así traten de ser muy parecidos a la realidad. En eso creo que hay que tener mucho cuidado, y creo que volviendo a las artes, la idea sensorial de las artes plásticas, la música, el bailar, el moverse, el dar volteretas, el ser arrullado, el tener un libro de papel y ver cómo pasa el tiempo en las páginas, todo eso es muy importante. Y por eso este programa de la cultura de la infancia me parece que es un programa muy necesario. Y pues agradezco mucho también. No, pues nosotros les agradecemos a ustedes por haber venido, por haber estado acá. Muchísimas gracias. Y pues, como dijeron, tenemos que leer con los niños cada vez más. Muchas gracias por estar acá. Gracias a Cristian. Gracias. 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 Es importante rodear a los niños de arte y de cultura desde la primera infancia, incluso desde la gestación. La niñez es una etapa clave en descubrir quiénes somos y es fundamental para expresarnos al crecer. No olviden escribirnos a defensor@canal13.com.co y continúen opinando a través de nuestras redes sociales sobre este tema con el numeral Toma el Control. Los dejo con Cristian, que nos va a enseñar una nueva expresión en lengua de señas. Vamos a aprender la siguiente expresión en lengua de señas. Infancia y cultura. Estamos aquí con Camila y ella nos va a enseñar cómo es. ¿Cómo es? Infancia. Infancia. Y cultura. Bien, de nuevo. Infancia y cultura. Muy bien. Nos vemos en Toma el Control la próxima semana.